Ya sabían que las iban a matar. Fuentes consultadas por reporteros de investigación hablaron sobre el temor de morir que tenían muchas de las privadas de libertad del módulo de la MS. Habían recibido instrucciones de las coordinadoras de no salir ni a recibir el sol cuando les tocara. También les pidieron limitar las visitas de sus familiares. No queremos ver a esas mierdosas en los pasillos con esas palabras despectivas e insultos. Algunos integrantes de las pandillas Barrio 18 se refirieron a las integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 cuando hablaban con los guardias de seguridad del Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS, en Támara. Desde hace 3 meses, las integrantes de la MS-13 se habían autoaislado porque sabían un plan de asesinarlas. Esta información fue confirmada a los reporteros de investigación por varias fuentes en el recintos ubicados a unas cuadras de la cárcel de hombres en Támara. A ambos penales se hallan a 30 kilómetros del noroeste de la capital de Tegucigalpa. La tensión entre los dos grupos desembocó en el asesinato de al menos 46 mujeres privadas de libertad dentro de las CEFAS, confirmó el Ministerio Público. Todavía no hay una lista oficial de las víctimas ni de las organizaciones a las que pertenecían. Se realizaron 46 levantamientos de cadáveres, 23 por arma de fuego y 23 calcinadas, dijo una fuente del Ministerio Público en horas del martes por la noche a Proceso Digital. La noticia causó de inmediato repudio en la indignación de la población hondureña y de la cooperación internacional. Asimismo, precipitó el despido del secretario de Seguridad, Ramón Savillón. Algunas personas se preguntan en las redes por qué han despedido a Savillón mientras que Yulisa Villanueva se mantiene en su cargo. Para la periodista Telma Mejía, el exministro Ramón Savillón será recordado por la extradición de los Valle. Generó incomodidades. La apresación y extradición de Juan Orlando Hernández fue altamente aplaudido, casi héroe. Y la captura y extradición de Midencio Kelly ya no tan aplaudido. Entre tanto, la viceministra Villanueva escribió en su Twitter que ha ordenado la intervención del penal con mano dura. Buena acción y reacción, mano dura ahora en la cárcel femenina de Támara. No vamos a tolerar actos vandálicos ni irregularidades en esta cárcel. Se autoriza intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares. Se declara emergencia, tuiteó la funcionaria. ¿Quién les dio la llave? Las privadas de libertad de la MS estaban en el último recinto de mayor seguridad dentro del penal dominado por su pandilla rival. Para llegar a ellas se necesitaba pasar una serie de barrotes. Además, el acceso al módulo tenía doble llave. Para llegar a donde estaban ellas, alguien tenía las llaves. ¿Quiénes las tenían? ¿O hubo complicidad por algunas personas del mismo penal? Reflexionó una de las fuentes consultadas. Por otra parte, la seguridad de las mujeres de la MS se habían reforzado desde el año 2020. La razón de esta medida era que las autoridades temían que perdieran la vida en una masacre parecida a las ocurridas en los penales hondureños de Comayagua, El Porvenir y San Pedro Sula. Algunas de las integrantes de la MS habían incluso prohibido que sus familiares las visitaran. Temían que las pandillas contrarias que controlan algunos barrios y colonias alrededores y fuera del penal pudieran silenciarlos. Las acciones que desembocaron en la masacre comenzaron en marzo y abril del 2023. Este último mes, la viceministra de Seguridad ordenó decomisar armas cuando el gobierno decretó emergencia en el sistema penitenciario nacional. Asimismo, se delegó la responsabilidad de las cárceles a la Policía Nacional. Esa acción, con duración de 1 año, se llevó a cabo mediante su directorio estratégico en calidad de comisión interventora. A raíz de los enfrentamientos entre los reclusos de ambas pandillas, el pasado 10 de abril se anunció el nombramiento de una nueva junta interventora. Una comisionada, presidenta y 2 adjuntos habían integrado la junta. Los 3 estaban sujetos a la libre remoción y el nombramiento de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Los episodios de violencia en las cárceles de Honduras evidencian
la eficiencia estructural en la materia de hacinamientos, gestión penitenciarios y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad, señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado emitido en el mes de abril. Extraditan a sobreviviente de masacre 48 horas después. Sin embargo, hay muchas sobrevivientes del motín anunciado desde hace semanas, según fuente consultada. Entre quienes lograron salvarse se encuentra María Mendoza, de 50 años, originaria de Lepaera, Lempira, del occidente de Honduras, apodada la Patrona Mendoza. Es un importante testigo en el caso por narcotráfico que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, Estados Unidos. Las acciones legales en tierra estadounidense también abarcan a varios actuales narcopolíticos del gobierno de Xiomara Castro, según información consultada de forma independiente por ambos medios. No habían pasado 48 horas desde el múltiple asesinato en las Cefas cuando María Mendoza abordó un vuelo comercial a Estados Unidos en territorio estadounidense. La privada de libertad se enfrentará a la justicia por los delitos de trata de personas y lavado de activos. María Mendoza se hallaba en un módulo aparte en el Cefas cuando ocurrió el asesinato múltiple de mujeres. Ese día, un grupo mayoritario del barrio 18 exigió las llaves del recinto donde estaba la extraditable. Asimismo, Mendoza podría tener datos de funcionarios y es preocupante que pidieran las llaves del módulo donde ella estaba junto a 3 mujeres más, advirtió una fuente confiable al sistema penitenciario. Según la fuente, el caso de la patrona podría haber sido similar al de Magdaleno Mesa, asesinado en octubre del 2019 en la cárcel de Ilama, occidente de Honduras. Su muerte violenta se debió que supuestamente tenían información testifical contra el expresidente Juan Orlando Hernández. María Mendoza, extraditada desde Honduras a Estados Unidos. Además, el caso de Magdaleno Mesa se complicó cuando al menos 8 sicarios asesinaron a su esposa Erika Yulisa Bandi en la panadería Extra de San Pedro Sula. El nuevo crimen ocurre apenas 2 días después del asesinato de las 46 mujeres del penal de Támara, a pocas horas después de la extradición de María Mendoza. En la escena del asesinato de Bandi murieron también 2 hombres. Erika había salido de la cárcel de Cefas el pasado mes de abril del 2023. En el 2019, el juzgado de letra de privación de dominio de bienes de origen ilícito habían ordenado que 7 empresas y 3 de ellas a nombre de Erika Yulisa Bandi y una compartida con su ex esposo fueron aseguradas por el Estado de Honduras. Erika Yulisa Bandi salió en libertad en abril del 2023 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. En esa misma panadería, el 27 de marzo del 2014, las autoridades capturaron a Carlos Arnaldo Lobo, a quien extraditaron un mes después para juzgarlo en Estados Unidos, casi 9 años. Se espera que Lobo salga libre en agosto del 2023. El asesinato de las 46 mujeres en Támara, la moneda de cambio. El gobierno de Xiomara Castro anunció duelo nacional por las 46 muertes en Cefas. También amplió el estado de excepción que comenzó el 6 de diciembre del 2022, o sea, hace más de 6 meses. Asimismo, declaró que la Policía Militar del Orden Público, creada por Juan Orlando Hernández, tomará el control de las cárceles de Honduras. También ordenó a las Fuerzas Armadas habilitar la isla del Cisne como granja penal para los cabecillas del crimen. Por otra parte, suspendió los actos festivos por el golpe de Estado del 2009 el 28 de junio. Tras anunciar medidas drásticas, lo primero que hizo la presidenta Castro fue destituir al secretario de Seguridad, Ramón Savillón. Lo reemplazó con el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. Asimismo, Castro despidió a todos los miembros de la Junta Interventora de los Centros Penales. La separación incluye a su directora, Yulisa Villanueva, quien retorna a su cargo de subsecretaria de Estado en los despachos de
de Asuntos Policiales. El 8 de marzo del 2023, las 72 horas y las artimañas de los extraditables. En ese trabajo reveló cómo el cambio en el control del Poder Judicial, el crimen organizado y la narcopolítica ha entrado a una nueva fase de guerra para el control territorial en el gobierno de Xiomara Castro tras la extradición de Juan Orlando Hernández. Los militares con el control del crimen organizado exigen controlar la seguridad. La clase política que ve en la actual estructura de seguridad pública una amenaza también hace intentos, sabotajes para impedir que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro impulse una política criminal integral desde todas las instituciones involucradas en el proceso para retroceder en los avances que había señalado en la misma investigación que el exsecretario de Seguridad Ramón Savillón, quien capturó el 14 de febrero del 2022 a Juan Orlando Hernández, dejó en jaque a la política de la actual administración de Xiomara Castro cuando encarceló a Midencio Kelly Martínez Turcios, exdiputado del Partido Liberal. Kelly es el testigo clave que daría información en Nueva York y propiciaría la extradición de nuevas figuras políticas de Honduras. Por otra parte, Savillón capturó en mayo del 2022 a Arlinda Bobadilla, de 61 años, originaria de Colón, Atlántico hondureño. La líder del clan Monte Bobadilla es señalada por controlar la zona del Caribe en esa región mediante sus nexos con carteles de la droga en Colombia y México. Ha logrado supuestamente despachar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Para muchos analistas, Ramón Savillón era clave para los procesos de extradición a Estados Unidos de una serie de narcopolíticos. Su equipo lo califica como una persona honesto e incorruptible. Para muchos fue la esperanza de la nueva administración de Castro. Para otros simplemente fue una piedra en el zapato que les impedía seguir controlando las rutas del narcotráfico. Savillón pasará a la historia por haber ocupado 2 veces el cargo como secretario de Seguridad, haber sido al mismo tiempo destituido. La primera vez lo destituyó Juan Orlando Hernández tras la captura de los hermanos Valle de Copán. Ahora le sucede lo mismo con el gobierno de Xiomara Castro. Savillón tiene información clave sobre diputados y estructuras de crimen organizado que ahora se han potenciado con los clanes de Olancho. Enfatizó la investigación. A las múltiples sorpresas se ha asumido la renuncia irrevocable de Elías Antonio Melgar, subsecretario de Defensa, cuando se cumplían 24 horas del múltiple crimen en la cárcel femenina de Támara. El retiro del coronel Melgar se dio en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández por razones administrativas, detallaron en su momento. Junto a otros 3 militares, Melgar apeló su baja ante la Corte Suprema de Justicia. Melgar regresó a la institución en febrero del 2022 junto a los coroneles Orlando Ayala Costa y Mariano Mendoza. En un comunicado de prensa de la plataforma agraria y Copa, el 9 de junio del 2023 se declararon en alerta máxima ante la creación de la Comisión de Seguridad Agraria. Rechazaron la posibilidad de nombrar ante esta comisión a Elías Melgar como plataforma agraria y Copa. Hemos realizado fuertes señalamientos por estar muy vinculado con el sector agroindustrial, específicamente con la corporación DINAN y la empresa de seguridad privada a su servicio. El 13 de abril, Pro Honduras Network publicó unos audios de Elías Melgar en un diálogo con un periodista de HCH donde ofrecía información confidencial de personas privadas de libertad.